Parte 3. Bueno, para definir y aclarar lo que expresa el criterio de la primera derivada, pues debemos de recordar que aquí tenemos a nuestra función posición. Ya vimos que el punto B y el punto C en nuestra gráfica representan puntos críticos. Que bueno, el punto D es un punto sobre nuestra gráfica y sobre ese punto D estamos representando la primera derivada. Recuerden que es la pendiente de esta recta tangente. La pendiente de esa recta tangente es entonces el valor de la primera derivada de nuestra función posición. Bueno, el criterio de la primera derivada nos dice entonces que si nosotros evaluamos la primera derivada antes y después del punto crítico, nos definirá qué punto crítico es. ¿Es un máximo o es un mínimo relativo? Claro, nosotros aquí de antemano, al ver la gráfica, sabemos que el punto B ya es un máximo y el punto C es un mínimo para este problema. Pero cuando nosotros estamos dando una solución analítica a un planteamiento, el criterio de la primera y segunda derivada nos define qué tipo de punto crítico relativo tenemos, máximo o mínimo. Bueno, observemos. Vayamos con el punto crítico B. Veamos entonces que la pendiente de esta recta tangente, que es el valor de la derivada, antes del punto crítico, esto es antes del punto B, en todo momento es positivo. Después del punto crítico B, la pendiente de la recta se vuelve negativa. O sea que la primera derivada se convierte en negativa. Eso es lo que nos establece el criterio de la primera derivada. Si antes del punto crítico es positiva y después del punto crítico es negativa la primera derivada, entonces estamos hablando de un punto máximo relativo. Esto es, repito nuevamente, si evaluamos la primera derivada antes del punto crítico y después del punto crítico y nos resulta que es positiva antes del punto crítico y negativa después de el punto crítico, entonces estamos hablando de que tenemos un máximo relativo. De otro modo, si nosotros evaluamos la derivada en nuestra función antes del punto crítico y es negativo y después del punto crítico y es positivo, estaremos hablando de un mínimo relativo. Vuelvo a repetir, si evaluamos antes del punto crítico y nuestra primera derivada es negativa y después del punto crítico es positiva, entonces estaremos hablando de un punto crítico con un mínimo relativo. Esto es en palabras llanas lo que enuncia el criterio de la primera derivada. Yo los invito a que vayamos a la bibliografía adecuada y bajemos la definición formal de lo que es el criterio de la primera y segunda derivada. No obstante, ahorita, después de la gráfica, vamos a ver cómo se calculan esos puntos críticos en esta función. Bueno, otra cosa de vital importancia y que quiero que presten atención es que cuando tenemos un punto crítico donde tenemos un máximo relativo, la curva, en este caso la de color naranja, forma una comba, forma aquí una especie como de joroba, se forma una cima. Y dentro de esta, por la parte de abajo de la función, se forma como una oquedad, un espacio. A este espacio o esta forma que adopta la función se le llama concavidad. Entonces tenemos una concavidad hacia abajo. Pero ¿qué pasa en el punto crítico C cuando tenemos un mínimo relativo? También se forma esa oquedad o ese espacio. Vean, pero ahora está por arriba este espacio. Entonces decimos que en un mínimo relativo tenemos una
concavidad de nuestra función, pero la concavidad es hacia arriba. ¿Verdad? Vean, entonces, en un punto máximo relativo tenemos una concavidad, pero la concavidad está apuntando hacia abajo, hacia el eje de las X. Pero en un mínimo relativo, que es el punto C, tenemos de nuevo una concavidad. Pero veamos, esa concavidad ahora está apuntando en dirección contraria hacia el eje X, o sea, una concavidad hacia arriba. Esos conceptos debemos de guardar también siempre porque también nos van a ayudar a resolver los siguientes planteamientos que vamos a ver a continuación. Ahora pues, para encontrar los puntos críticos de forma analítica, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a establecer, bueno, pues la función con la que vamos a trabajar. En este caso, la función desplazamiento. Ese sería nuestro primer punto. Definir la función que vamos a analizar. Como segundo punto, bueno, tendríamos que derivar a esta función, que en este caso es la función posición. Derivamos la función posición. Aquí está S' en función de t igual a 3 por tiempo al cuadrado menos 18t más 24. Que ya anteriormente explicamos cómo se obtuvo esta expresión. Que al final de cuentas recuerden que esta primera derivada de la función posición no es otra cosa más que nuestra velocidad. Bueno, el siguiente punto es, una vez obtenida la función de la primera derivada, que es esta, igualamos nuestra función derivada a 0. ¿Por qué aquí vamos a igualar a 0? Antes de otra cosa, bueno, recordemos que nuestra primera derivada en los puntos críticos, sabemos que la pendiente es 0. Vean, en el máximo la pendiente es 0 y en el mínimo también la pendiente es 0. O sea que la primera derivada en los puntos críticos es 0. Es por eso que en el tercer paso igualamos nuestra primera derivada a 0. Esa es parte del criterio de la primera derivada. Obviamente yo me estoy apoyando en forma didáctica con las gráficas, pero en otro problema pues es muy probable que no tengamos las gráficas, pero ya nosotros sabemos de antemano que en los puntos críticos la primera derivada vale 0. Entonces ya indistintamente que tengamos o no gráfica que nos ubique los puntos críticos, nosotros sabemos que la primera derivada en esos puntos críticos vale 0. Por eso en el tercer paso igualamos la primera derivada a 0. Una vez que tenemos la igualdad donde sustituimos el valor de la primera derivada, o le dimos el valor de 0, resolvemos la ecuación que nos resultó para encontrar los puntos críticos. Ok, aquí tenemos pues la ecuación que nos resultó de igualar a 0. Vámonos resolviendo. Esta está muy sencilla, ya ustedes en sus cursos de álgebra vieron cómo se resuelve, pero bueno, vamos a detallar aquí cómo es que se resuelve esto. Bueno, como esto está igualado a 0 y observamos que los coeficientes numéricos de nuestra igualdad, que en este caso es 3, 18, 24, sendos coeficientes son divisibles entre 3. Bueno, pues vayámosla simplificando, dividamos todo entre 3 para que nuestra igualdad nos quede más sencilla. Entonces sería, vamos a indicar 0 igual a 3t al cuadrado menos 18 por t más 24. Aquí vamos a remarcar bien el signo de más. Ahí está. Entonces la dividimos todo entre 3. Entonces sería 0 entre 3 debe de ser igual a todo este polinomio dividido entre 3. Recuerden que una de las propiedades de las igualdades es que si nosotros efectuamos operaciones iguales
en ambos lados de nuestra igualdad no se altera y obtenemos una igualdad, una segunda igualdad equivalente a la primera. Ya sabemos que 0 entre 3 pues nos da 0, entonces nos quedaría aquí 0, ¿verdad? Igual a, pues dividimos este polinomio, lo estamos dividiendo entre un monomio, muy sencillo, que es simplemente un número, pues dividimos cada término del polinomio por el monomio. Entonces sería 3t cuadrada entre 3, pues nos queda simplemente t cuadrada. Menos 18t entre 3, pues nos quedaría simplemente 6t. Más 24 entre 3, pues nos resulta que es 8. Muy bien. Vean esta igualdad. Esta igualdad es equivalente a la primera, donde teníamos que era 3t cúbica, bueno, 3 por t al cuadrado, perdón, 3 por t al cuadrado, menos 18 por t más 24. Esta que nos resultó es equivalente a la primera. Bueno, de nuestro curso también de álgebra tenemos que observar que este resultado no es otra cosa más que un polinomio que se puede factorizar, que es el resultado del producto, ¿ya?, de binomios con término común. Obsérvese que aquí, especialmente en este coeficiente numérico menos 6 y en este último coeficiente independiente más 8. Entonces aquí se observa que el menos 6 es el resultado de la suma de dos números que su producto nos va a dar 8. Voy a repetir. Este menos 6 es el resultado de la suma de dos números. Pero además, esos dos números, si los multiplicamos, nos va a dar más 8. Yo creo que ustedes ya en forma muy acertada ya lo resolvieron, ya me ganaron y ya saben cuáles son esos dos números. Entonces, bueno, establecemos nuestros binomios con término común. Entonces, aquí el primer término debe de ser t y aquí sería menos, ¿quién sería? Ya saben, 4. Y aquí cerramos paréntesis por el siguiente binomio, que va a ser ¿quién? T menos, ya saben quién es el otro, ¿verdad? 2. A ver, chequen si estoy bien. ¿Sí? Entonces sería t menos 4 por el binomio t menos 2 nos va a dar como resultado el polinomio de arriba. Recuerden cómo se hace la multiplicación entre binomios, ¿verdad? Y bueno, sí, nos damos o nos percatamos que t por t nos debe dar t cuadrada. La suma de los términos independientes en estos binomios, que es menos 4 y menos 2, sumados, me da menos 6, multiplicado por el término común, que es t. Y el producto de estos dos términos independientes, en los binomios, me va a dar más 8, porque menos 4 por menos 2 me da más 8. Esto me dice entonces que como estamos multiplicando estos dos binomios y me da igual a 0, esto quiere decir que al menos un binomio o los dos son 0, porque sabemos que en un producto, cuando nos da como resultado 0, uno de los factores o ambos factores valen 0. Que en este caso, como tenemos variable en ambos factores, pues ambos factores valen 0. Es así como nosotros decimos que el primer factor es 0. Establecemos que el primer factor es 0. Entonces, t menos 4 es igual a 0. Si transponemos el término menos 4 hacia el otro lado de la igualdad, pues está negativo. Simplemente el menos 4 pasa positivo. Bueno, decimos pasa, pero ya sabemos que en realidad no es que pase,
sino que sumamos en ambos lados de la igualdad 4, ¿verdad? Para despejar nuestra variable. Entonces quedaría 4 igual a t. Ahí está. El primer punto crítico. Nos está diciendo que el primer punto crítico, o mejor dicho, uno de los puntos críticos está en el tiempo igual a 4. Ya lo sabemos. De igual manera resolvemos para el otro binomio. Lo igualamos a 0 y resolvemos y nos da que al tiempo 2, ¿verdad?, tendríamos el otro punto crítico. De antemano ya sabemos, pero debemos de ver cómo se obtiene analíticamente esos puntos críticos. Entonces con esto ya estamos definiendo que tenemos un punto crítico en el tiempo igual a 4 y el segundo tiempo crítico en el tiempo igual a 2, ¿verdad? Es así como nosotros encontramos los puntos críticos en una función. Bueno, una vez que ya encontramos los puntos críticos de nuestra función, pues evaluamos antes y después del punto crítico para resolver de qué punto crítico estamos hablando, de un máximo o un mínimo relativo. En este caso entonces recordemos que los puntos críticos encontrados en la lámina anterior quedó de que es al tiempo t igual a 2 segundos. Ese fue un punto crítico. Y el otro punto crítico fue al tiempo t igual a 4 segundos. Bueno, entonces evaluemos nuestra primera derivada antes del punto crítico y después del punto crítico. Es por eso que nosotros evaluamos S', la evaluamos antes de 2. Debe ser un número razonablemente menor, ¿verdad? Tampoco no le vamos a dar un valor exageradamente menor, pero sí un número, bueno, más cerca a 2, pero menor a 2. En este caso, ¿qué les parece si escogemos S' evaluada en 1.8, digamos? Ese es un número que se acerca a 2, pero que está por debajo de 2. Entonces, esto será igual a 3 por 1.8 elevado al cuadrado menos 18 por 1.8 más 24. ¿Verdad? Muy bien. Hagamos las operaciones que nos están indicando ahí. Bueno, haciendo las operaciones nos resulta que S', que es la primera derivada, evaluada en 1.8, va a ser igual entonces, ¿verdad?, a 1.32. 1.32. Ya saben ustedes cómo se tienen que hacer las operaciones. Tendríamos que elevar 1.8 al cuadrado. El resultado lo multiplicamos por 3. Menos, o sea, le vamos a restar el resultado de multiplicar primero 1.8 por 18. Lo restamos del valor anterior obtenido. Y ese resultado parcial le sumamos 24. Y el resultado final nos va a dar 1.32. Entonces nos da 1.32. Y evaluemos S' o la primera derivada nuevamente, ¿ya?, después del punto crítico. Esto es, como estamos trabajando, no se nos olvide, con el punto crítico en el tiempo igual a 2, pues evaluemos, ¿verdad?, después de 2. Esto es, sería 2
2.2. Eso se me hace un valor razonable por arriba de 2. Esto es entonces, sería igual a 3 por 2.2 elevado al cuadrado menos 18 por 2.2 que remarcar aquí el punto decimal, más 24. Si resolvemos las operaciones indicadas, resulta que obtenemos que S', que es la derivada evaluada en 2.2 nos da un resultado de menos 1.08. De menos 1.08. Verifíquenlo por favor, chequen a ver si estoy bien, ¿verdad? Y bueno, aquí ya estamos evaluando la primera derivada antes del punto crítico, que vendría siendo 1.8, y estamos evaluando la primera derivada después del punto crítico, que sería 2.2. Recuérdese que estamos trabajando sobre el punto crítico en el tiempo igual a 2. Bueno, una vez que hicimos esto, analicemos el signo que obtuvimos en ambos resultados. Al final de cuentas, lo que nos importa es el signo obtenido en ambos resultados. No tanto el valor, el resultado escalar, el valor escalar de la evaluación de la primera derivada. Nos interesa saber el signo que obtuvimos. Obsérvese que antes del punto crítico tiempo igual a 2, obtuvimos un signo positivo. Y después del punto crítico, que t igual a 2, y lo evaluamos en 2.2, obtuvimos un resultado negativo. Entonces, antes del punto crítico es positivo y después del punto crítico es negativo. Eso nos indica, estos resultados, ambos resultados, nos indica, según el criterio de la primera derivada, que tenemos un máximo. Ahí tenemos un máximo relativo. Máximo. Tenemos un máximo relativo. Muy bien, ya con eso definimos que en el tiempo t igual a 2 tenemos un punto crítico y que ese punto crítico es un máximo. Bueno, de igual manera, tenemos que volver a evaluar la primera derivada antes y después del punto crítico t igual a 4. Lo vamos a hacer de igual manera. Bueno, de igual manera, evaluando nuestra primera derivada en el otro punto crítico, ¿verdad? En el otro punto crítico, perdón, tendríamos entonces que en t igual a 4, acuérdense que ese es el otro punto crítico, tendríamos entonces que evaluarla antes y después del punto crítico. Esto es entonces S' evaluada en 3.8. 3.8 y S', que es nuestra primera derivada, evaluada en 4.2. Les recuerdo que en forma un tanto arbitraria estoy escogiendo esos valores 3.8 y 4.2. Déjenme borrarle aquí porque le puse
4.8 y dijimos 4.2. En forma arbitraria estamos evaluando la primera derivada en esos puntos, nada más con que sea antes y después del punto crítico. Entonces aquí sería 4, dijimos 4.2. Ahí está. Evaluamos como ya vimos en la otra lámina. Bueno, aquí ya los resultados ya los tengo. Les pido por favor que ustedes lo chequen en sus casitas, por favor. Y bueno, para la primera derivada evaluada en 3.8 me da, fíjense, menos 1.08. Eso me da como resultado evaluando la primera derivada en 3.8. Si la evaluamos en 4.2, el resultado me da 1.32. 1.32. Y nuevamente aplicando el criterio de la primera derivada, lo que nos interesa de esos resultados es los signos. Aquí vemos que es un signo negativo antes del punto crítico y aquí vemos que tenemos un signo positivo. Aquí ya saben que el signo está implícito, no se expresa porque sabemos que cuando una cantidad es positiva, por defecto debemos de entender que ya tiene signo positivo. Entonces, antes del punto crítico tenemos una derivada negativa, una pendiente negativa, y después del punto crítico tenemos una pendiente positiva. Eso nos arroja que estamos hablando de un punto que, jóvenes, un punto mínimo, o un mínimo relativo. Mínimo relativo. Bueno, en pocas palabras, ese es el criterio de la primera y segunda derivada. Con ese criterio, con esa regla, esos pasos, ese algoritmo, nosotros vamos a definir analíticamente cuando un punto crítico es máximo o mínimo relativo, ¿verdad? Practiquen ustedes en su casa, checando esos resultados con eso u otros valores para que den constancia de lo que estamos diciendo.